Maxus renovado y recargado con su nueva línea de pickups T70 Max, T90 y T90 100% eléctrica, equipadas para cualquier terreno. Conoce los modelos que llegaron a cambiarlo todo en maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor. ¿Cómo estás, José Tomás Santamaría? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Muy bien. Pasando ya el post-18. Post-18, ahora que siempre decíamos, lo vemos después del 18, aquí estamos, hay que verlo. Sí, yo ayer me tuve que poner al día con todo eso, ese compromiso de lo vemos. Tal cual, bueno, dura varios días, toda la semana. Toda la semana. Uno se pone al día. De aquí a fin de mes. Bueno, probablemente el gobierno está en algo parecido con la ley de presupuesto. Así es, pues. La ley de presupuesto que, bueno, la viene trabajando hace un montón de tiempo. En eso hay que ser claro. Pero los plazos empiezan a acercarse y entonces hay que empezar a definir las líneas con las cuales va a quedar finalmente esta ley de presupuesto, que debe estar presentada según ley el último día de septiembre. O sea, el presidente Boric debiera presentarla probablemente en cadena nacional el día 30 de septiembre, es decir, en una semana y media más. ¿Ya? En una semana y media más. En una semana más, estamos a 23, estamos a 23, 30. O sea, sí, en una semana, está ahí bueno para la matemática. Sí. En una semana más, entonces, el presidente Boric debiera presentar este erario, que tiene una situación, que tiene una particularidad, es el último de este gobierno y que por lo tanto tendrá que aplicar el próximo gobierno. Y que además se da en medio de un debate presidencial intenso entre los candidatos del oficialismo y distintos candidatos de las derechas. En un debate que va a estar marcado justamente por la elección. De hecho, probablemente una etapa clave de la discusión del presupuesto va a coincidir con la primera vuelta electoral. O sea, estos dos debates se van a cruzar y eso el gobierno lo tiene claro, y ya se está viendo en el debate. Fíjate que la semana pasada tanto la Cámara de Diputados como el Senado citaron a ministros y representantes del Ejecutivo para conversar respecto del presupuesto, a raíz de las alertas que se generaron luego de que trascendiera una minuta preliminar del gobierno que anticipaba disminución de recursos de la ley de presupuesto, tanto en la lucha contra el crimen organizado como en fondos asignados para 12 de las 16 regiones. Eso ya generó una alerta, y entonces la Comisión de Hacienda del Senado, que dirige Jimena Rincón, citó a ministros. También lo hicieron los diputados Diego Scharper y Andrés Longton. El ministro Nicolás Grau buscó desmentir, dijo que no se trataba de un informe definitivo, que de hecho el Moneda está pensando incrementar el financiamiento para programas públicos, para programas de seguridad pública, pero los esfuerzos obviamente no consiguieron en este ambiente disipar mucho las dudas, y se mantuvo esa duda. Claro, respecto al crimen organizado, eso lo vamos a mirar cuando tengamos la ley de presupuesto, pero lo que pareciera no haber mucha duda es que hay una disminución a los fondos asignados a 12 de 16 regiones, que de alguna manera el ministro de Hacienda lo confirmó en la entrevista que le hicimos nosotros hace un par de semanas. Y eso por supuesto que va a generar mucho debate y mucho debate, digamos, durante el debate del presupuesto, pero como dices tú, habrá que ver cómo termina quedando, digamos, esa ley de presupuesto, que durante estos últimos días se va probablemente estar afinando los detalles. ¿Qué es lo que sabemos? Porque, perdona, él dijo no solamente que podía recortes en regiones, sino que también en algunos ministerios. Esto fue lo que me dijo a mí en la entrevista que le hice hace un par de semanas, pero la controversia que se ha desatado respecto a las regiones es que a las regiones que afectaría son regiones encabezadas por gobernadores de derecha. Claro, la mayoría de esas 12 regiones gobernaciones a las que se le recortaría son gobernadas por la oposición. Por lo mismo, entonces, vuelve el debate, digamos, en medio de la campaña electoral, si acaso se está beneficiando o no al propio oficialismo y perjudicando a la oposición. Ahora, ¿qué sabemos realmente del presupuesto? Sabemos las pistas que ha dado el ministro Nicolás Grau en las entrevistas que comentaba Juan Manuel, que ha dado aquí en Infinita. En otra entrevista que dio en el DF hace unos días, dijo que el presupuesto 2026 va a crecer menos que en los años anteriores. No dijo una cifra, por supuesto, la cifra siempre se guarda hacia el final. El presupuesto del año 2025 creció 2% respecto del 2024. Uno debiera pensar que va a ser menos
esa cifra. Ayer el ministro estuvo en el comité político en La Moneda y hizo los lineamientos del presupuesto 2026. Él dijo que será un presupuesto con responsabilidad social y fiscal, y que lo dará a conocer el presidente Boric el 30 de septiembre. No salió mucho de ahí. De hecho, el presidente Boric partió ayer a la ONU, como lo comentabas tú hace un rato, pero ya quedó fijado que vuelve el jueves, y apenas vuelva va a tener una reunión con el ministro Grau y la directora de presupuesto Javiera Martínez para ir viendo los detalles del presupuesto. ¿Cómo están observando esto los comandos? Porque los comandos obviamente están preocupados porque eventualmente van a ser ellos quienes tengan que administrar el presupuesto que deje el presidente Boric. Eventualmente no. O sea, ¿sí o sí uno de ellos? Sí, uno de ellos. Eventualmente digo, desde los distintos comandos, alguno de ellos va a tener que administrar este presupuesto, y por lo tanto, entonces, les preocupa mucho. Desde el comando, por ejemplo, de Evelyn Matei y de José Antonio Kast, están súper involucrados, mirando la discusión, conversando con sus equipos de asesores económicos, coordinadores económicos, también con sus centros de pensamiento más ligados a ellos, y con las bancadas de parlamentarios que cada uno de ellos manejan. La duda está si es que van a actuar conjuntamente, lo que no creo que ocurra, los dos comandos, o si lo van a hacer por separado, digamos, el comando de José Antonio Kast y el de Evelyn Matei respecto de su postura respecto del presupuesto. Ahora, han habido reuniones hace unos días. Matías Acevedo el economista que fue director de presupuesto en Piñera 2, organizó una reunión en la Universidad de los Andes, donde él trabaja, en donde asistió Ignacio Briones, que trabaja en el comando de Evelyn Matei, y Bernardo Fontaine, que trabaja en el comando de José Antonio Kast, y se juntaron con integrantes de esta comisión asesora de reformas estructurales para el gasto público, ¿ya? Que fue esta comisión que hace unos días atrás, en la que participa Matías Acevedo, y que recomendó un recorte de $2.000 millones de gasto público. ¿Te acuerdas de esa reunión? Que claro, de hecho vino aquí a contarla Sebastián Valdenegro hace algunas semanas atrás. Participaron varios de los integrantes de esta comisión: Paula Benavides, Sergio Granado y Osvaldo Larrañaga, digamos. ¿Ya? O sea, han habido reuniones en las que se ha discutido el tema. En todas esas discusiones se ha abordado la importancia justamente del recorte del gasto público. En el comando de Evelyn Matei, ¿quiénes están metidos en esta discusión? Ignacio Briones, por supuesto, que es uno de los coordinadores económicos, también Gonzalo Sangüesa, que es otro de los coordinadores económicos del comando, y muy importante también, muy de la mano con el senador Juan Antonio Coloma. En el caso de Briones, bien relevante, porque fue ministro de Hacienda. Digamos. Fue ministro de Hacienda. Gonzalo Sangüesa también es una persona de mucha experiencia, que en su minuto trabajó también en el Banco Central. Y Juan Antonio Coloma tiene tiene la gracia de que está de coordinador político del comando, pero además es un histórico integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, y que por lo tanto siempre ha tenido un cargo, siempre ha tenido un rol muy relevante en las discusiones de presupuesto. Ellos están coordinando el tema. ¿Qué es lo que se han puesto como objetivo? Porque uno tendería a pensar que lo que espera un candidato presidencial es que no te dejen un presupuesto restrictivo, sino que ojalá un poco expansivo. Pero... Eso es lo curioso de esta claro, vez, que estamos todos en la vereda contraria, están todos, digamos, peleando por lo contrario. Lo que dice Ignacio Briones, dice, este presupuesto, el objetivo, dice, es el siguiente: este presupuesto no puede ser solo austero, debe caer en términos reales en a lo menos un punto. Es fundamental que así sea. Tiene que ser consistente con la trayectoria de convergencia que fijó el gobierno para lograr la meta en 2029. Es decir, básicamente en el comando de Evelyn Matei es que el gobierno debe recuperar, o el Estado, digamos, debe recuperar su credibilidad fiscal, ¿ya? La tesis que ellos han planteado es que el gobierno actual lleva varios años incumpliendo su meta su meta fiscal, digamos, y que por lo tanto hay que recuperar esa senda de recuperar la meta las metas al menos que se han ido imponiendo en déficit fiscal, para algún día llegar incluso a una meta de superávit fiscal como tuvimos en los años 2000, ¿se acuerdan? Ya en esos años. Lo que va a ser... Claro que lo vemos eso, ¿eh? Claro. La política Lagos del superávit estructural del 1%. Entonces, lo que se ve de todo manera muy difícil, porque obviamente ellos dicen va a haber una presión muy fuerte de la izquierda por, en medio de la campaña electoral, aumentar el presupuesto. El mismo Partido Comunista ya planteó y le planteó a La Moneda que no van a respaldar ningún recorte presupuestario que ponga en riesgo beneficios sociales.
o avances en políticas públicas en área de responsabilidad fiscal. O sea, en eso fueron súper claros. Entonces, estamos viendo una situación bien especial. Tenemos al oficialismo o a partidos del oficialismo, como el Partido Comunista, diciendo no vamos a aceptar recortes, y es la oposición la que está pidiendo, la oposición que es la que eventualmente, muy probablemente, va a asumir el gobierno, la que está pidiendo responsabilidad fiscal. Me recuerda, fíjate, esta discusión que se dio en el gobierno de Bachelet 1, cuando, entre otros, Francisco Vidal planteaba que había que salir a gastar para que Eduardo Frei lograra ganar la presidencial frente a Sebastián Piñera, y Andrés Velasco se oponía. Entonces la frase que se instaló era ganar con déficit o perder con superávit. Tal cual, y ahí fue Andrés Velasco el protagonista, digamos, y que terminó ganando esa pelea. Esa pelea. Frei. Tal cual. Y perdiendo Frei, justamente. Entonces, bueno, es bien interesante eso. Ahora, de parte del gobierno, hay que ver cómo queda el presupuesto del próximo miércoles. Digamos que vamos a conocer el próximo miércoles, pero al menos el ministro Grau ha sido muy enfático que ellos asumen que el principal desafío de este presupuesto es el de la responsabilidad fiscal y social. Ha dicho responsabilidad fiscal y social, y por lo tanto están muy en línea con eso. Lo que dice Briones es que si el gobierno se puso la meta de terminar con menos 1,1 puntos del PIB para 2026, es una meta que conlleva, digamos, un esfuerzo especial y no seguir corriendo esa meta. Bueno, desde parte del comando de Kast, también lo están viendo de cerca. Dicen que la ley, bueno, de partida, también en el comando de Belén Matei ven que hay fórmulas de control de gasto que pueden estar ya en este presupuesto. Por ejemplo, ellos siempre citan el caso de las licencias médicas, ¿cierto? Ahí hay un bolsón de plata en las licencias médicas que quedó claro después de este caso de la investigación de la Contraloría, en donde que se podría recortar y que es un ejemplo, digamos. En el comando de CAS también lo están viendo de cerca. Está Jorge Quirós, que es el coordinador económico, y también está Carmen Sosa, directora ejecutiva de Ideas Republicanas, quienes están coordinados con Agustín Romero, que es el diputado. Ellos tienen el problema de que Agustín Romero es el único integrante del partido que está en la Comisión de Hacienda. Que está en la Comisión de Hacienda. Entonces, sus huestes, digamos, en el Parlamento son más exiguas que las que tiene Evelyn Matei, digamos, para coordinar con el comando. Pero aún así, ellos también se han planteado justamente que la discusión de presupuesto debiera estar centrada en el control del exceso del gasto público de parte de la discusión presupuestaria, y es eso lo que van a estar ellos tratando de influir a través de la discusión en el Congreso. Aquí viene una discusión que es bien importante, que es la llamada glosa republicana. No sé si tú conoces ese concepto. La glosa republicana es una tradición que no está escrita, que es como un monto de libre disposición. Que le deja al presidente saliente al presidente entrante. Al presidente entrante. Que es una tradición que existe. Yo miraba, Rodrigo Cerda, que era el ministro de Hacienda de Piñera II, le dejó $800 millones al gobierno de Boric, en esta glosa republicana, que es como un monto de libre disposición para que usen, para que se use para poder ellos asignar sus prioridades una vez que entren al gobierno. Pero esta comisión asesora de la que hablábamos recién, del gasto público, donde estaba Matías Acevedo y otro, propuso una cosa distinta. Oye, para ajustar el gasto, no pongamos un monto, sino que planteemos medidas que permitan sustituir estas facultades de reasignación, estas facultades como de glosa presupuestaria, por facultades especiales para reasignación presidencial. Es decir, que durante el primer semestre del gobierno entrante tenga la capacidad del gobierno de reasignar recursos que estén aprobados en el presupuesto, que podrían llegar hasta un 10%, digamos, es lo que proponen ellos, del presupuesto, para poder reasignarlo. Y así no tiene que ser un monto extra, sino que es un porcentaje del presupuesto ya aprobado el que ellos puedan reasignar. Es una idea innovadora, distinta, que el ministro Grau ya dijo que ve con buenos ojos, y que dice que la propuesta que hace la comisión les parece que da flexibilidad al gobierno entrante, y que le parece una propuesta interesante que están estudiando. Los candidatos a la moneda también se fueron pronunciando con más énfasis que unos que otros,
en general se fueron mostrando también partidarios, digamos, de la idea, o que ven con buenos ojos la idea. Nos parece importante mantener esta tradición, dicen en el comando de Belín Matei. Nos parece valiosa la propuesta que hace la comisión asesora. También desde el comando de Janet Jara lo planteaban así, y desde el comando de José Antonio Kast también dicen que les parece una propuesta innovadora, pero que hay que ver de qué manera se implementa, porque no está puesto en la comisión cuál sería el efecto en los gastos y de la manera en que se implementa, y por lo tanto están como en una posición de que les parece una idea interesante, pero que hay que ver de qué manera se aplica cuando esto se discuta el próximo miércoles. Y como último aspecto, Juan Manuel, en el gobierno siguen desplegando un conjunto de medidas legislativas y administrativas para ajustar el tamaño del Estado. Esto lo llevamos hoy día en una nota en Diario Financiero, justamente con el ánimo de cumplir las metas fiscales. Se ha planteado la idea de analizar todos los programas de asignaciones de transferencias directas que se hacen a los ciudadanos. Tanto el Ministerio de Hacienda como la Dirección de Presupuesto habían pensado inicialmente en ingresar un proyecto al Congreso para una ley que terminara con algunos subsidios que cumplían con los criterios que ellos habían analizado, subsidios que se superponían unos con otros o que no eran totalmente eficientes. Esa idea quedó descartada, y lo que van a hacer es que van a someter una indicación a una ley que ya está en trámite, que es la de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y Productividad. Pero hay que ver cuál es la indicación que ahí se somete. En el fondo se están analizando todos los programas, que son como 28 programas, de asignaciones directas, cuáles son los que podrían eventualmente fusionarse o a los cuales se le podrían hacer cambios o eliminar. Por ejemplo, se ha recomendado probablemente la pertinencia de estudiar el programa de bodas de oro. ¿Te acuerdas de ese programa que se anunció alguna vez Claro. a los matrimonios que cumplen 50 años, digamos? Es uno de las 28 transferencias catalogadas como relevantes en cuanto a plata, pero que no evidencia contribuir en la disminución de la pobreza. Y por lo tanto, probablemente es una de las opciones que podrían buscar eliminarse, justamente para ir bajando, disminuyendo el tamaño del Estado y así ir acercándose a esta meta de cumplir el déficit. Son dos cosas entonces. Una, ¿qué es lo que el gobierno va a plantear para optimizar los recursos del Estado? Claro. Y otra, cómo venga la ley de presupuesto en términos de cuán restrictiva es en ciertos apartados, como por ejemplo el de seguridad, que podría eventualmente generar bastante ruido. Seguridad y, como comentábamos recién, lo que ocurra en las gobernaciones. ¿Desde dónde se va a sacar esa plata para disminuir? Y ahí también, en esta idea de la glosa republicana, también puede haber un monto que eventualmente se pensaba debía dejarse para el próximo gobierno, y que ya no sea necesario dejarse si es que se aplican facultades para reasignación de recursos. Claro, el 10% al menos del presupuesto del claro. próximo gobierno pueda reasignarlo y por lo tanto no dejarle esos 800 millones que son muy tentadores. Claro, y que es esta idea de la comisión asesora. José Tomás Santamaría, excelente, pues nos juntamos el viernes. Nos juntamos el viernes. Muy bien, 8:02. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría.